Tenemos que hablar de cómo los métodos de vigilancia se van a estandarizar. Entonces aquí, sobre todo para los que son clínicos, hay que empezar a dividir el cerebro. ¿Listo? Una cosa es el sistema de vigilancia y otra cosa es mi práctica como clínico. ¿Ya? Levanten la mano los médicos. Bueno, para los médicos, para nosotros los médicos es más difícil hacer esto. Las enfermeras son muchísimo mejores en eso. Levanten la mano las enfermeras. Ok, entonces vamos a explicar el método de vigilancia y vamos a explicar cómo se divide la vigilancia de las infecciones. Entonces, para los que son clínicos, quiero que empiecen a partir el cerebro. El método de vigilancia, que es una cosa, y manejo y diagnóstico y tratamiento de infecciones, que es otra cosa. Lo primero que vamos a empezar a ver es método de vigilancia. Yo considero que es mejor que veamos los métodos de vigilancia para que después revisemos los criterios como tal. Entonces, empecemos a hablar un poco de los métodos de vigilancia en infecciones. Las infecciones pueden ser de varios tipos y aquí nos vamos a centrar mucho en infecciones asociadas a dispositivos invasivos. ¿Listo? ¿Por qué nos vamos a centrar en infecciones asociadas a dispositivos invasivos? Porque junto con la infección de sitio operatorio son las infecciones prevalentes que tenemos en una clínica. ¿Listo? Si yo quisiera agarrar más del 50% de las infecciones, me iría en infección de sitio operatorio, sobre todo si es una clínica que tiene un movimiento quirúrgico importante, y infecciones asociadas a dispositivos invasivos. ¿Listo? Dentro de infecciones asociadas a dispositivos invasivos yo tengo tubos orotraqueales, catéteres, incluyendo catéteres venosos centrales y otro tipo de catéteres que ahora vamos a ver, y sondas vesicales. ¿Por qué también es importante estandarizar esto? Porque la norma nos dicta que esto tenemos que reportarlo a nuestro sistema de vigilancia. ¿Quiénes de ustedes, de sus instituciones hospitalarias, reportan activamente estas infecciones? Listo. ¿Quiénes no lo hacen? ¿Todos lo están haciendo? Sí, pena. Recuerden que la idea es que nos tengamos todos muchísima confianza, ¿listo? ¿Por qué lo digo? Porque aunque en el país el Instituto Nacional quisiera que el 100% de las instituciones reportaran esto, a duras penas el 65% de ellas está metida dentro del modelo. El resto vigila de una manera distinta. Y dentro de las que reportan, la vigilancia es muy heterogénea. Entonces, por eso lo menciono. A mí siempre me gusta empezar con esta frase de William Thompson, que dice lo siguiente. Son varias frases, de hecho. Lo que no se define, no se puede medir. Lo que no se mide, no se puede mejorar. Y lo que no se mejora, se degrada siempre. Esto va de la mano de dos cosas. El método y el sistema de vigilancia como tal. Por eso, las definiciones en vigilancia son estandarizadas. Y ahora que veamos los criterios dentro de las infecciones, nos vamos a dar cuenta que hay un estándar. No es que yo me siente con el intensivista y definamos qué es una neumonía asociada a ventilación mecánica, no. No es que yo me siente con el infectólogo, el internista, el de urgencias y definamos qué es una infección urinaria, no. Eso no se puede hacer porque estamos hablando de vigilancia. En eso quiero ser muy claro. Los criterios son lo más sagrado que tenemos en prevención y control de infecciones. Uno se sienta con los especialistas a discutir planes de mejora. Entonces, algunos de ustedes que hacen parte de prevención y control de infecciones son los abanderados de decirle al otro colega, venga, yo no voy a sentarme con usted, jefe de cuidado intensivo, a definir si esa infección es asociada al cuidado de la atención a la salud. No, hay unos criterios para eso. Yo me siento con usted a definir si son prevenibles, si no son prevenibles, si son complicaciones o son eventos adversos y qué vamos a hacer, cuál es el plan de mejora. ¿Listo? Las infecciones son infecciones por criterio y punto. Y eso no se discute. Ustedes me van a escuchar toda la mañana diciendo exactamente lo mismo, porque ese es el punto en el que más fallamos. ¿Ya? En que finalmente no, pero es que eso era una complicación, eso no es una IAS, pero venga, es que el criterio me cumple, entonces no. Si te cumple por criterio, cumplió y punto. Entonces,
Es supremamente importante poder tener un método estandarizado para medir. Y la razón de tener un método estandarizado para medir es que no voy a poder compararme en el tiempo si yo no mido de la misma manera. Si yo un mes mido de una forma y al mes siguiente mido de otra forma, yo nunca me voy a poder comparar en el tiempo. Para compararme en el tiempo, yo necesito siempre medir de la misma manera. ¿Qué es la vigilancia epidemiológica entonces? Es una recolección sistemática, continua, oportuna y confiable de información relevante y necesaria sobre algunas condiciones de salud de la población. Lo menciono porque recuerden que infecciones es un pedazo de los eventos de interés en salud pública que tenemos como de reporte obligatorio. Los eventos de interés en salud pública en este país, que es uno de los países que más reporta en el mundo, son más de 100 y pico. Cada año nos colocan más eventos de interés en salud pública y las infecciones son un pedazo de esos eventos. Y para la recolección sistemática de esta información yo puedo tener dos formas o dos maneras de hacerlo, dos tipos de vigilancia. Vigilancia activa y vigilancia pasiva. La vigilancia activa se inicia frente a la sospecha de un evento. ¿Qué significa esto? Que yo voy tras la información, o sea, que yo hago el diagnóstico. Hay una neumonía asociada a ventilación mecánica en la UCI. ¿Por qué? Porque el intensivista lo diagnosticó. ¿Qué hace el comité de infecciones? Exactamente. El comité de infecciones dice, puede ser una neumonía asociada a ventilación mecánica. Hay que revisar si cumple o no. El paciente no tiene radiografías de tórax. Ya no cumple. Ahora vamos a ver los criterios y nos vamos a dar cuenta por qué. Entonces pueden aquí venir personas que estén en contra del método y dicen, venga, pero es que si clínicamente a mí este paciente se me está complicando y es una neumonía. Sí, clínicamente a ti, pero es que el método de vigilancia no es clínico, es un método de vigilancia epidemiológica. Si yo me dejo llevar por lo que clínicamente parece y no parece, pues el intensivista de turno que esté ese mes puede subdiagnosticar infecciones y el que esté en el mes siguiente puede sobrediagnosticar infecciones y yo voy a tener en 2 meses una tasa distinta que no se va a poder comparar porque no tiene el mismo método. ¿Ya? Vigilancia activa es ir tras la infección. Y ir tras la infección implica ¿qué? Implica tener gente. Porque si yo no tengo gente que revise las historias clínicas, que revise los criterios, ¿qué va a pasar con mi método de vigilancia? Se va a caer. Entonces, la primera moraleja para un comité de prevención y control de infecciones es que tiene que tener personal suficiente para vigilar. La vigilancia pasiva en prevención y control de infecciones cuando los eventos ya han ocurrido o cuando no se diagnostican con criterios no sirve. O sea que si yo tengo un comité de prevención y control de infecciones, yo tengo que tener gente. ¿Y cuál es el estándar para tener gente? Algunos autores, sobre todo el CDC, habla de que entre 100 y 150 camas yo debería tener una enfermera profesional tiempo completo para vigilar. Otros hablan de 100, los chilenos hablan de 100, pero esa enfermera de tiempo completo es de tiempo completo para infecciones, no es la enfermera yaque. Ya que está vigilando infecciones, pues agarre las fichas de interés en salud pública y también revise y mire antibióticos y mire aislamientos y ojo, es solo para vigilancia. Y sigo siendo muy incisivo en este tema porque a veces es un dolor de cabeza para la gerencia de las instituciones entender que los comités de infecciones necesitan gente para que el método pueda surtir efecto, para poder vigilar. Si no, no voy a poder vigilar de una manera adecuada. Entonces, yo necesito tener personal suficiente para hacer vigilancia activa, que es mi gol estándar. Un ejemplo bueno de vigilancia pasiva son el resto de eventos de interés en salud pública, donde el médico hace un diagnóstico, diligencia una ficha y la ficha se va al comité de infecciones. Entonces el comité de infecciones recibe la ficha de un diagnóstico que ya se hizo. ¿Ya? Eso es vigilancia pasiva. Pero la vigilancia activa, que es el gol estándar en infecciones, es yo voy por la infección,
Yo hago el diagnóstico con los criterios. Esa es la razón por la cual muchas infecciones que se diagnostican desde el punto de vista clínico probablemente no tienen nada que ver con el método de vigilancia o viceversa. La vigilancia diagnostica muchas infecciones que clínicamente no se consideraron como infecciones. ¿Para qué puedo yo utilizar la vigilancia? Lo primero, para saber si realmente tengo un problema. Y este es quizá el más importante. Si yo no tengo un método concreto, estandarizado, yo nunca voy a saber si estoy en problemas. Entonces, ¿cuántas veces hemos escuchado en una institución que tenemos una Acinetobacter baumannii multidrogoresistentes? ¿Y eso es un problema? No, venga, pues no sé. ¿Y qué ha pasado otros meses? ¿Han tenido más casos? ¿No han tenido más casos? Si uno no vigila, uno no va a saber que es un problema. Entonces uno puede dar por sentadas algunas cosas que no hacen parte de los perfiles epidemiológicos institucionales. Para evaluar medidas de prevención y control, porque es la única manera de priorizar. Yo no puedo hacer planes de prevención y control de infecciones, digámoslo vulgarmente, a la loca. O sea, no le puedo tratar de pegar a todo. Yo tengo que mirar cuál es mi problema. Mi problema son las infecciones asociadas a dispositivos invasivos catéter venoso central. Bueno, dedíquele todo el tiempo del mundo a eso. No, mi problema son neumonías asociadas a ventilación mecánica. Tiene problema con neumonía asociada a ventilación mecánica, dedíquele el tiempo a eso. Entonces es importante poder priorizar y eso solamente se hace mediante la vigilancia. Y vamos a ver qué es lo que uno mide. ¿Y por qué es importante, antes de que revisemos los criterios, saber qué es lo que uno mide? ¿Quién de aquí tiene más indicadores de los que realmente necesita? Levante la mano. ¿Quién tiene indicadores que hace 4 meses no revisa, pero los sigue llenando? Levanten la mano. Sin pena, no les dé pena. No les dé pena, no les dé pena. Eso nos pasa a todos, miren. A todos nos pasa. Algunas veces por curiosidad, porque uno quiere ir más allá en un tema y uno dice, yo tengo este indicador puntual para esta cosita que yo quiero mirar. Y cuando uno revisa dice, venga, pero eso está amarrado a un plan operativo estandarizado que usted tiene. Eso hace parte de un plan de mejora. Usted le tiene metas a ese indicador. Entonces aquí viene una de las cosas más importantes que hay que tener en cuenta en infecciones. Yo no mido por medir. O sea, yo no tengo indicadores simplemente por tener indicadores. Yo debo tener algunos indicadores que nunca me pueden faltar. Esos indicadores son indicadores que por norma y para poder hacer planes de prevención y control yo siempre debo tener. Y vamos a ver ahora cómo los construyo y cómo es la fórmula de esos indicadores. Estos indicadores son impajaritables. No es que nos sentamos en una reunión y entonces alguien por allá llegó y dijo, venga, pero ya que están haciendo eso, ¿por qué no calculamos? No, así no funciona infecciones, los indicadores ya están escritos. Uno no improvisa con más indicadores. ¿Por qué se los menciono? ¿A quién le ha pasado eso en una reunión de prevención y control de infecciones en un comité mensual? Que sale un genio diciendo, ¿por qué no miden esto de esta manera? Que es mucho mejor, y empiezan a decirle a uno que la tasa no es así. ¿A quién le ha pasado eso? Eso a todos nos ha pasado, y eso no puede pasar. Por esa razón, y aprovechando que aquí hay personas de calidad, uno trabaja de la mano con calidad. Y uno le dice a calidad, este es mi indicador, esta es la ficha de mi indicador, estas son las metas, y yo no voy a tener más indicadores que los que estoy mostrándole aquí. Y se colocan en copia controlada y son los indicadores. Ay, pero ¿por qué no sacamos el indicador? No, porque no. Porque estos son los indicadores que nos sirven para la gestión. Si no, terminan ustedes con 15.000 indicadores en infecciones, porque en cada reunión a alguien se le ocurrió decir que ese indicador era el más adecuado y nos colocaron más trabajo. Vamos a ver los indicadores más importantes que yo debo tener para medir. Voy a mirar los indicadores en el marco de lo que debo reportar de manera obligatoria. Entonces más adelante me voy a devolver a esta diapositiva
donde nosotros tenemos los módulos de notificación de infecciones asociadas a dispositivos invasivos. Y ahora me voy a devolver a que miremos cada uno de esos indicadores, pero antes vamos a aprender cómo vamos a construir los indicadores. Entonces, lo primero que tenemos que tener en la cabeza es que un indicador siempre va a tener un propósito. La tarea que ustedes tienen es: revisen todos los indicadores que tienen en su tablero de mando y miren cuáles de esos indicadores no tienen ningún propósito. Y me van a prometer que los que no tienen ningún propósito los van a ir descabezando, porque no sirven para nada. Nos vamos a quedar con los que tienen algún propósito, con los que me van a servir para mejorar. Para eso es muy importante que Infecciones se apoye en calidad, porque calidad conoce no solo los indicadores de ley, sino los que necesitamos por habilitación y por las acreditaciones. Entonces nos puede dar mucho la mano en eso para que no nos vayamos a saltar algún indicador que necesitemos. Los indicadores son de dos tipos: de tipo proporción o de tipo razón. Y la principal diferencia entre una proporción y una razón es que en la proporción el numerador está contenido dentro del denominador. Entonces siempre que piensen en una proporción, piensen en un pedazo de una torta o de un ponqué. ¿Listo? Eso es una proporción, es un porcentaje, es una proporción, eso es. Numerador dentro del denominador. Los de tipo razón son aquellos en los cuales el numerador no está contenido dentro del denominador. Y yo puedo tener dentro de los indicadores de tipo razón, el más importante de ellos es el que dentro de su denominador involucra un tiempo a riesgo. Un tiempo a riesgo de que algo ocurra, de que algo pase. Eso es lo que nosotros conocemos como una tasa, una velocidad. Un tiempo a riesgo de que algo pase. Ahora vamos a hacer ejemplos. Primera lección de aquí: una tasa nunca va a ser una proporción. La tasa de infecciones es del 3% en esta organización. Eso es un error. Es un error grandísimo. Porque una tasa nunca va a ser una proporción. Una tasa es una razón. Cuando se acuerden de tasa, piensen siempre en un tacómetro. Es una velocidad. O sea que las tasas, si están en términos de velocidad, siempre se van a expresar en tiempo. Días paciente, días catéter, días estancia. Nunca en proporción. Decir que una tasa es un porcentaje es un error gigantesco. ¿Listo? ¿Por qué lo menciono? Porque es el error más común. La tasa de infección es del 2%. Eso es una tasa rara. O sea, es una tasa de tomar café probablemente, pero eso no es una tasa de infección. ¿Listo? Vamos a hacer algunos ejemplos con proporciones y con indicadores de tipo razón. La diferencia más importante que hay acá es que los de tipo razón y especialmente la tasa nos marca una velocidad. Es la velocidad a la cual algo está pasando. O sea que si yo estoy buscando medir un riesgo de acuerdo a una velocidad, mis indicadores deben ser tipo razón. Si yo estoy buscando proporciones o porcentajes, me voy a ir para este tipo de indicadores. ¿Listo? Vamos a hacer algunos ejemplos con los indicadores. ¿Clara la diferencia? Si no está clara, me interrumpen y me dicen. ¿Claro que no vamos a volver a decir nunca que una tasa es una proporción? Listo. Entonces, yo tengo una unidad de cuidado intensivo de 8 camas y yo tengo 30 días del mes. ¿Listo? Esto es el tiempo que mis pacientes han estado ahí acostados en la línea azul. ¿Me siguen? Listo. Y yo tengo en las X el número de casos de cualquier cosa. ¿Listo? Ahora cuando veamos las definiciones lo vamos a hacer con definiciones, pero en este momento son casos de algo que yo definí. Entonces yo quiero revisar todos los pacientes que se infectaron por Staphylococcus aureus. Entonces piensan que son casos de pacientes con infecciones por Staphylococcus aureus. Si yo voy a revisar la proporción, vamos a construir el indicador. ¿Cuál es la proporción de casos que yo tengo? ¿Qué va en el numerador? Mis 4 casos. ¿Qué va en el denominador?